Lo dijo en la primera hora. 7:38 en la mañana. Mi comentario hoy lo enfoqué sobre la denuncia pública del presidente de la República respecto de supuestos malos jueces. El presidente los ha expuesto a 5 de ellos públicamente. Ayer el secretario de Seguridad acudió a la Fiscalía a presentar una denuncia y entiendo a la Judicatura a dejar una queja. Pero la Fiscalía ayer dijo, presidente, nosotros ya nos anticipamos hace rato y presentamos 42, 43 quejas en su momento, o denuncias contra jueces. Y ayer mismo el presidente de la Judicatura, el doctor Álvaro Román, advertía que los jueces mencionados por el presidente o ya estaban sancionados o estaban suspendidos en un proceso disciplinario. El tema es que la justicia otra vez está en entredicho. Profundicemos esta materia con el doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que tiene la gentileza de aceptar esta invitación y visitar nuestra mesa de trabajo. Presidente, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias a ustedes, un gusto poder conversar. Bienvenido. ¿Qué le dice usted al país sobre esta denuncia pública del presidente? Pero sobre todo, más allá de la denuncia, esta sensación, lo que sentimos muchos ecuatorianos, de que la justicia está herida, de que está herida en algunos espacios de muerte, que hay que depurarla y que efectivamente hay jueces que no están respondiendo a lo que el país necesita, doctor. A mí me parece muy interesante conversar sobre el tema, porque en diversas oportunidades se plantea este tipo de preocupaciones y tengo la impresión que muchas veces es coyuntural o una preocupación momentánea. Cuando vale la oportunidad de recordar al país que precisamente, entre otras personas, fui quien planteé reformas. Por ejemplo, yo fui de quienes dije en su momento que era necesario reformas, 1, a la estructura del Poder Judicial. ¿Para qué? Justamente para mejorar el ámbito del régimen disciplinario. 2, reformas en relación a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es, entre otras cosas, otras temáticas, las que ha provocado algunas preocupaciones en habeas corpus, en acciones de protección, que ha causado una enorme preocupación en el país. El abuso de estos recursos. Yo creo que hay un abuso. Obviamente no podemos generalizar al sistema de justicia, en eso tengo que ser absolutamente claro. Esto podría parecer una obviedad, aquello de no generalizar o un lugar común, pero es necesario decirlo. No se puede acusar a todo el sistema de justicia. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar un aspecto general y esta temática específica. En lo general, yo debo insistir, se hace indispensable el poder trabajar en el sistema de justicia. Eso implica, por ejemplo, ámbitos normativos, reformas en el aspecto normativo y, claro, lo que tiene que ver ya en estos casos particulares, pues tiene que respetarse un debido proceso, de modo tal que yo creo que ningún juez o jueza del país va a oponerse a que, si es que existe una evaluación de jueces objetiva técnica, que se lo haga. Si es que existe una investigación por parte del Consejo de Judicatura objetiva técnica, que se lo haga, respetando como cualquier ciudadano, respetando un proceso debido. Si allí se determinan irregularidades, pues obviamente tendrá que sancionarse. ¿Usted no cree que el presidente no respetó el debido proceso al develar 5 nombres de jueces que supuestamente tienen relación con hechos cuestionables? El presidente hablaba de que han emitido 15 boletas a favor de delincuentes. ¿Usted cree que no respetó el debido proceso el presidente? Yo no debo hacer juicios de valor sobre la conducta del señor presidente. Él responderá por su forma de ser, de proceder, de sus actos. Lo que yo considero de nuestra parte, y yo como un ciudadano de formación jurídica y como juez, que naturalmente, si se ha presentado una queja del Consejo de la Judicatura, es hoy el Consejo de la Judicatura el que debe dar una respuesta al país y obviamente en un proceso debido. Eso es lo que corresponde. Existe en la ley previsto infracciones, sanciones y un procedimiento administrativo a seguir en el caso de que haya presunciones de actos irregulares o conductas que están previstas para sanción. Entonces, sencillamente tiene que investigarse. Ahora bien, yo sí debo decir algo con absoluta claridad y objetividad.
Dos aspectos puntuales. Uno, soy insistente en decir que se debe respetar el debido proceso. Es que es obvio, no es mi opinión. Está en la Constitución del Ecuador, está en las leyes, tiene que respetarse. Uno. Dos, y yo quiero coincidir con su opinión en la parte introductoria de este diálogo. No podemos ponernos una venda en los ojos y decir que no pasan problemas y cuestionamientos al sistema de justicia Que del sí país. los hay, es evidente, doctor. Lo existen. Entonces, si es que existen, yo propongo algo. Dejemos de especular. Dejemos de que haya simplemente, quizá por inconformidad de tal o cual resolución o por intereses particulares o de cualquier otra índole distinta al derecho. Por lo tanto, que haya un debido proceso y que el país conozca, si diga, muy bien, tal o cual juez, no hay tal, actuó de forma recta, correcta, íntegra, o, a contrario censo, tal juez actuó de esta manera irregular, esto se ha demostrado. Entonces eso es bueno para el país. Más bien yo creería que vale la pena dejar la parte especulativa. Creo yo que para eso, cabalmente, están los instrumentos que nos otorga el derecho al ordenamiento jurídico. Es que si bien usted sostiene, doctor, que no cabe hacer juicios de valor, el problema es que evidentemente se hacen lecturas políticas, sobre todo de esta postura que asumió el presidente de la República al hacer esta denuncia pública en cadena nacional. Ahora, si bien es cierto, corresponde a la Judicatura hacer las investigaciones debidas respecto de presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados jueces, el problema es que la ciudadanía no siente confianza en el sistema de justicia de nuestro país. ¿Ahí qué responsabilidad se asume, por ejemplo? Yo creo que hay varios aspectos. Primero, yo vuelvo a reiterar que no se trata de generalizar, decir que no hay una confianza en todo el sistema de justicia. Yo no creo que es así. El día de ayer, por ejemplo, nosotros en la Corte Nacional rendimos cuentas y los ciudadanos pueden apreciar del trabajo que hacemos los jueces. Y lo propio, puede haber la oportunidad de conversar sobre tantos y tantos jueces y sus casos que quizá ni se conocen mediáticamente y que cumplen su trabajo. Entonces yo no creo, digo con franqueza, de que sea una lectura global. Ahora bien, sí existen, y yo lo he manifestado, ciertos casos particulares que provocan preocupación. Yo creo que hay dos o tres aspectos a considerar. Uno, tenga la certeza de que hay ciertos aspectos normativos que los ciudadanos cuestionan, pero que están en la ley y los jueces no pueden hacer otra cosa sino aplicar la ley. Pongo un ejemplo. Hay preocupación respecto del régimen de prelibertad que se otorga a las personas condenadas privadas de la libertad. Sobre todo ciertos casos emblemáticos, ¿no? De acuerdo, pero habría que revisar porque muchos de esos temas están en la ley. ¿Qué dice la norma? Dice la norma. Entonces yo llego a entender que los ciudadanos, sobre todo frente a un problema de inseguridad en el país, tengan preocupación y cuestionen. Entiendo, pero no podemos en cambio dejar de entender que hay ciertos aspectos que están en la norma. Entonces ese es un primer componente. Perdón, para no irnos de ese componente. Por supuesto. Es inevitable personalizar este caso que usted acaba de señalar. Lo que pasó hace 2 semanas con el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Miera, que dicen que el juez le ha otorgado la prelibertad. Le otorga porque eso está en la norma, doctor. Yo no sé el caso particular para dar juicio de valor, pero en términos generales... Se supone que esta figura está en la ley. Explíquele a la audiencia cómo funciona la prelibertad, doctor. Ya. Como digo, primero me gusta ser objetivo y serio en mis respuestas. No voy a hacer un juicio de valor del caso, lo conozco. Yo no soy el juez de ese caso. Pero ¿qué es lo que debo decir? En la ley hay un régimen en donde, entre otras cosas, hay la prelibertad. Está en la norma, tanto en el COIP cuanto en el Código Penal, con denominaciones distintas, pero en suma es un régimen en la que se obtiene una prelibertad. ¿Qué tienen que hacer los jueces? Uno, conocer el informe del SNAI sobre este respecto, si se cumplen las condiciones, los requisitos, y dos, el juez resuelve. Entonces puede no gustar a la población, más allá de este caso en particular, insisto, no conozco el detalle, pero lo cierto es que hay aspectos que están en la ley. Pongo otro ejemplo. Por ejemplo, yo he escuchado preocupaciones de los ciudadanos, y les asisto a la razón como preocupación, y quizá el cuestionamiento. Por ejemplo, la gente dice, ¿cómo es posible que tal o cual infractor penal salga libre, salga de la cárcel,
pero no ha llegado, por ejemplo, a pagar la reparación integral, la reparación económica. Claro, lo que se dice es, salen en libertad a disfrutar lo robado. Correcto. Eso es lo que Por se lee en ejemplo. redes, ¿no? Dicen algunos actores políticos. Yo leo eso y ciertamente yo creo que hay una preocupación, pero déjeme decirle, no hay una norma que le permita al juez, hablando en estos términos coloquiales, como dicen en las redes, ¿sabe qué, señor? Si usted no ha pagado, no sale. No hay. Entonces, cosas de estas también se tienen que decir. Entonces, hay aspectos que son de orden normativo y los jueces no tienen que hacer otra cosa más que aplicar las normas. Ahora vamos, otro componente, de acuerdo. Puede haber, en cambio, una conducta irregular de un juez. Entonces, ahí estamos frente a otro contexto. Para lo cual, el propio ordenamiento jurídico prevé normas, procedimientos, infracciones, sanciones. Entonces, yo digo que se active el sistema de régimen disciplinario y que el país conozca quiénes actuaron bien y quiénes actuaron mal. ¿A usted le preocupa? Que la respuesta es en derecho, como corresponde. ¿A usted le preocupa, por ejemplo, este abuso de la concesión de medidas cautelares, de acciones de protección, que está en la discusión pública y sobre lo cual, o sea, yo sostengo, usted es el jurista, yo soy solo periodista, pero digo, esto lo puede resolver la Corte Constitucional regulando eso, pero ¿a usted le preocupa esto, doctor Saquicela? No solamente que me preocupa, sino sobre todo me ha ocupado tratar el tema. Y yo quiero comentarles de que nosotros estamos trabajando en la Corte Nacional, no puedo enterar porque tiene que conocer el Pleno, pero estamos trabajando en una propuesta para a su vez presentar un proyecto de ley, si es el caso, o sugerir, como fuera el caso, pero lo cierto es de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No solo me preocupo, sino me ocupo en el tema. ¿Estarían por presentar? Estamos trabajando, sí, vamos a presentar. ¿Y en qué consistiría esa reforma? Por ejemplo, a manera de ejemplo, nos preocupa, y esto debe discutirse, si es que todos los jueces deben ser competentes para las llamadas garantías jurisdiccionales. Verbigracia, el habeas corpus, la acción de protección. Dos, a manera de ejemplo, si es que ciertos casos deben ser conocidos por las cortes provinciales y por la Corte Nacional. Es decir, que hay ciertos casos que hay fuero y que conozcan las garantías jurisdiccionales la Corte Provincial o la Corte Nacional de Justicia. Ciertas limitaciones, alcances respecto de estas garantías. No hay como perder de vista que en el modelo constitucional es importante garantías para derechos, como la acción de protección, el habeas corpus, el habeas data. De acuerdo, en el concepto jurídico es correcto, pero la práctica puede demostrar cuáles son las falencias, los errores o el uso y el abuso de las garantías. Y hay que entender que el derecho es medio para cumplir fines sociales. Y si los medios para cumplir fines sociales están errados, o hay que ajustarlos, corregirlos, enmendarlos, derogarlos, reformarlos, hay que hacer. Entonces, mire usted que el Pleno de la Corte trabaja en propuestas normativas, esta y otras. El día de ayer comentábamos en nuestra rendición de cuentas. Ahora bien, estos aspectos de orden normativo, doctor, evidentemente toman su tiempo. Usted dice, están trabajando en una propuesta, la deberán presentar en su momento en la Asamblea, seguir el trámite correspondiente y toma su tiempo. ¿Qué debe pasar, pregunto yo, en lo inmediato para lograr una depuración real en el sistema de justicia del país? Sin perjuicio de que toma su tiempo, hay que hacerlo y algo más. Sí hay aspectos que en cambio pueden ameritar en un tiempo más breve desde el ámbito de la jurisprudencia. Obviamente aquí está la Corte Constitucional y la Corte Nacional, cada quien en el ámbito de sus competencias. Pero yo quiero decirle que en el ámbito de las competencias de la Corte Nacional, por ejemplo, en la materia, hemos adoptado 5 resoluciones que tienen que ver con aclaraciones por fuera de norma en tema de garantías penitenciarias en el contexto de la crisis carcelaria. Y dictamos una resolución obligatoria en materia de un entendimiento adecuado, recto, correcto sobre la prisión preventiva. Pero para no dejar de responder lo que usted plantea, yo lo que creo es de que debe existir mayores recursos humanos, económicos para la función judicial, para que cumpla mejor su función, y tiene que haber evaluación. Como digo, ningún juez del país puede oponerse a una evaluación en la medida
y que no es un instrumento que algunas veces ha pasado. De persecución. De persecución. Pero tiene que ser un instrumento. O instrumento de uso político, que también ha pasado. Ha pasado, no hay cómo negarlo. Y eso implica ¿qué? Vulneración de un principio rector en un Estado democrático, de la independencia judicial. Pero si es que hay una evaluación objetiva, técnica, es importante para diagnosticar, conocer el actual estado del sistema de justicia y desde luego para identificar quién cumple bien su trabajo y quién no cumple adecuadamente su trabajo. Entonces, ahora, claro, no son atribuciones ni de quien habla ni del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que sí tiene que haber ciertas acciones inmediatas. Pero también yo quiero decir algo. Yo creo que es correcto que los ciudadanos seamos críticos con el sistema de justicia porque preocupa, pero también hay que mirarle desde el otro lado. Y mirando desde la función judicial, es justo decir y reconocer, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura tiene un 25% presupuesto menor en relación a 2 años anteriores. El Consejo de la Judicatura no tiene los recursos que son necesarios para el funcionamiento del sistema de justicia. Créase, que yo no manejo los recursos ni el Consejo, pero yo he escuchado, me he enterado, me he inteligenciado de que apenas se tienen los recursos para poder gastar en lo básico de la función judicial. Y es conocido por ustedes como periodistas informados que son en el país lo que sucede, que no hay tóner, no hay papel bond, no hay servicios básicos para los funcionarios. Peor aún, hablar ¿de qué? De tecnología. Ahora acaba de aprobar la Asamblea Nacional una ley que tiene que ver con la digitalización y ahí se dispone, una disposición transitoria, 90 días se dispone para que existan los recursos para la función judicial, para hacer realidad, por ejemplo, el expediente electrónico. Entonces yo digo, hablemos también de estos aspectos. Muchos de los problemas entonces pasan por un aspecto presupuestario porque estamos hablando en gran medida de la calidad de jueces que tenemos en el país. Hay muchos aspectos, desde luego, es uno de los componentes. Yo decía, se mira desde un lado, miremos desde otro. Sí hay estos aspectos también, y le comento por qué. Si usted tiene un personal suficiente, tiene recursos económicos, recursos tecnológicos, hoy por hoy es indispensable. ¿Eso en qué redunda? En prestar con mayor eficiencia el sistema de justicia. Y usted va a coincidir conmigo. El ciudadano dice, justicia que tarda no es justicia. Eso siempre digo yo, digo yo. ¿No es cierto? Entonces, claro que es uno de los componentes. Yo no digo que eso sea la panacea, la solución de todo. Pero es un paso. Por supuesto, pero algo más. Yo estoy planteando algunos componentes de mirar integralmente al problema de la justicia del país. El expediente electrónico, ¿qué tiempo podría tomar en ser implementado, presidente Sanguiszela? La norma establece un plazo de 90 días para que exista... Pero ya para implementar, ¿o no? Para que exista el presupuesto para implementar. Obviamente se requiere presupuesto. Este paso de un expediente electrónico que implica el uso de tecnología es reclamado por los abogados. A mí me parecería un paso muy importante. Mire, converse con los usuarios y los abogados del país y le van a decir que una citación, y esto no es un tema de los jueces, de los ciudadanos, una citación puede durar 6 meses, 1 año, solo citarle, hacerle conocer al demandado de una demanda. ¿Podemos justificar tal demora y cómo perjudica al usuario? Tenga la certeza que eso escapa del juez. Tiene que ver con aspectos del sistema de justicia. Y allí, cómo no, aspectos de orden normativo, tecnológico y económico. Pues de estas cosas también hay que hablar. Cuando un ciudadano dice, la citación me demora 1 año, no es que el juez no trabaje al respecto. Entonces, mire usted el insistir, tantos componentes del sistema de justicia que hay que abordarlos. Si es que queremos un sistema de justicia eficiente, ¿para beneficio de quién? De todos los ciudadanos, de nosotros. Por ejemplo, doctor, es inevitable con lo que usted está diciendo preguntarle, ¿no? ¿Por qué ciertos casos emblemáticos la justicia los atiende más rápido que otros casos que también podrían ser emblemáticos? ¿No hay selectividad en el manejo de las causas, doctor? No
no debe haber esa selectividad. ¿Pero lo hay o no lo hay? De lo que yo conozco, en términos generales, no. Yo le digo, yo de afuera, viendo de afuera, a mí me da la impresión de que hay, y lo he dicho públicamente, de que hay selectividad en el manejo de las causas. Mire, en primer lugar, a mí me parece que vale la pena como sociedad en este punto hacernos un mea culpa. Usted habla de casos emblemáticos. Quiero decirle que esa expresión valdría la pena indagar de dónde surge, pero no hay casos emblemáticos. Digamos de los ley. más conocidos, No, yo sé, mediáticos. pero por eso mismo, entonces ahí viene la reflexión, por eso mismo, ¿no? Y le digo, vale hacer la reflexión. Las leyes no disponen que hay casos de primera y de segunda ni emblemáticos. Todos son casos. Eso dice la norma. Así es, no hay casos emblemáticos y hay un orden para tratar y sustanciar los casos. Sin embargo, más bien es en la sociedad y en los medios que recogen el criterio social, donde hay casos que con seguridad preocupan más y se les denomina emblemáticos. Y hay otros que sí deben tener prioridad, como por ejemplo un delito de femicidio, delitos de violencia contra la mujer, delitos contra la corrupción, que no significa que haya un privilegio que se rompa un principio de igualdad, pero puede haber un tratamiento que incluso en algunos casos normas que establecen más allá de un principio de igualdad y de casos preferentes, pero que sencillamente existe un trato diferente. Eso es una cosa distinta. Pero de allí a que exista una selectividad que vulnere un principio de igualdad que tenemos todos los ciudadanos, pues eso no puede de ninguna manera suceder. Doctor Saquicela, de los 21 jueces de la Corte Nacional hoy, ¿cuántos son principales y cuántos son con jueces o suplentes? No sé cómo se maneja esto. La Corte Nacional se conforma por 21 jueces titulares y el número de conjueces que se designe en común acuerdo, así establece la norma, entre el presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura. Hoy nosotros no tenemos una Corte completa, esto se ha provocado por los concursos, en fin. Por eso mi pregunta. Claro, nos hacen falta 7 jueces titulares más conjueces, si no estoy mal en el dato, y esto se ha provocado, entre otras cosas, mire, aspectos que hay que conversar. Cuando hubo la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional, entonces se provocó que salgan muchos jueces y conjueces, pero algo más. El último concurso que se convoca se lo hace con periodos diferenciados. Jueces para 9 años, jueces para 6 años y jueces para 3 años. Así lo hizo el Consejo de la Judicatura con el criterio de tratar de igualar y de equiparar los periodos. Entonces hay aspectos que han sucedido en el sistema de justicia y que ha provocado el tema de los periodos, una corte sin los jueces titulares. Pero bueno, más allá de eso, yo debo reconocer que más allá de esto, que obviamente tiene que tener una corte con jueces titulares, pero más allá de esto, los jueces, los conjueces, cumplimos nuestro trabajo. Si nos hace falta personal en la corte y número de conjueces, entre otras cosas, por 2 razones brevísimas. En materia penal, en el recurso de casación, ya no hay la fase de admisión. ¿Qué quiere decir? Todo recurso de casación que se presenta se debe convocar a audiencia. Y se tiene que saber que hay una cantidad fuerte de todo el país. Y el segundo componente, que ahora la Corte Nacional es competente para conocer lo que se llama el recurso de doble conforme, por una sentencia de la Corte Constitucional. Y nosotros como Corte Nacional presentamos un proyecto de ley a la Asamblea Nacional sobre este respecto. Eso implica una mayor carga procesal. Entonces, miren ustedes lo que hay que saber, que no se trata solamente, que es importante, de garantizar los derechos. También son principios de un sistema procesal lo que tiene que ver con la eficiencia, lo que tiene que ver con las respuestas oportunas o en celeridad. Pero eso, claro que depende de un juez que cumpla su trabajo, pero no solo eso. Depende de los instrumentos con que cuente el sistema de justicia para dar respuestas oportunas a los ciudadanos. ¿Cómo solventar, brevemente, cómo solventar todo esto que usted hace referencia en lo que compete a la Corte Nacional de Justicia? Concretamente tiene que convocarse, eso es competencia del Consejo de Judicatura, al concurso de jueces y conjueces. Y nosotros pensamos, en el pleno de la Corte Nacional, incluso hemos dialogado sobre esto, de que tiene que haber mínimo el mismo número de jueces en el caso de conjueces, esto es mínimo 21. Es decir, tendrá que estructurarse
de forma completa, de forma cabal, a la Corte Nacional de Justicia. Y con esto cierro. Ya pasó el referéndum constitucional, habría que esperar la proclamación de los resultados, pero ¿qué va a pasar con el Consejo de la Judicatura y con la presidencia? Porque claro, hay que recordar que los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron destituidos por la Corte Constitucional porque la Corte consideró que incumplieron con una sentencia que disponía que de manera célere designen al delegado de la Corte al Consejo de la Judicatura. ¿Usted tiene que mandar una nueva terna? ¿La Corte va a mandar una nueva terna? ¿O qué va a pasar, doctor? Nosotros consideramos, además, en derecho. Esos son nuestros pronunciamientos. La sentencia de la Corte Constitucional lo que determinó es de que una vez que se concluya la consulta popular, la propia Corte va a arbitrar medidas para que se dé cumplimiento a su propia sentencia. Y además deja incólume a la última terna presentada por quien habla y consensuada en el Pleno de la Corte Nacional. De modo tal que... O sea, ¿se puede usar esa terna? Sí, porque la sentencia de la Corte Constitucional la deja incólume a la terna. Usted no tendría entonces que enviar una nueva terna, ni el Pleno de la Corte tampoco. No deberíamos. La sentencia de la Corte Constitucional dice que de esa terna se nombrará. Y dicho de paso, quiero recordar que está compuesta por 3 magistrados de la Corte: el doctor Wilman Terán, la doctora Mercedes Caicedo y el doctor Luis Rivera, que no recibieron impugnación alguna. Y pese a eso, pues sencillamente no se nombró. Y por el incumplimiento y la falta de nombramiento, y es un año, el 3 de febrero se cumplió un año de la renuncia de la doctora María Karen Maldonado. Un año que el Consejo de Participación Ciudadana se burló del país y permitió deliberar y sistemáticamente, incluso estas expresiones están en la sentencia de la Corte Constitucional, que el país, no iba a ser quisiera, el país no tenga un presidente titular del Consejo de Judicatura. Y lo que es más, un Consejo de Judicatura que de acuerdo a la Constitución está integrado por delegados de distintos poderes o funciones del Estado. Pero eso sí, no hay el delegado de los más importantes, no porque seamos nosotros, de los jueces, porque el Tribunal de Justicia es para hacer justicia. Pero además, y no está de los jueces. Pero además su delegado es el que preside la Judicatura. Exactamente, por imperativo constitucional. Ya se cumplió un año sin un presidente titular. Y estas cosas hay que decirlo. El Pleno de la Corte Nacional y yo en calidad de presidente lo hemos reclamado. Y quizá el país pudo apreciar ya con claridad meridiana los atropellos que penosamente hubo. Y un presente histórico en el Ecuador de una Corte Nacional reclamando. Y una Corte Constitucional que le asiste la razón, y sin precedentes en la historia se llegó a destituir a los consejeros por haber provocado en buena medida una crisis en la función judicial. Es un abuso del poder. Doctor Saguicela, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por el diálogo. Muy gentil. Iván Saguicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.